Bienvenidos a la presentación El invernadero en la huerta, correspondiente al curso Agricultura Urbana y Periurbana, ofrecido por Agroconsultora Plus en su plataforma virtual. Un invernadero es una estructura de madera, metal o plástico que cuenta con una cobertura transparente, es decir, permeable a la radiación solar, y que es usado con fines agrícolas. Para comprender cómo funciona un invernadero o invernáculo, recordemos algunas cuestiones teóricas relacionadas con la radiación y las longitudes, de onda corta y de onda larga. La energía del Sol llega a la Tierra como onda corta. Esa energía atraviesa la cobertura del invernadero, calienta el aire, el suelo y la estructura del mismo, y este calor se emite en la forma de radiación de onda larga. Es decir, que de la radiación solar que impacta en la cobertura del invernadero, una parte se refleja y la otra parte ingresa. Y de la onda larga que se genera a partir del calor, una parte se pierde y una parte se retiene en el interior del invernadero o invernáculo. Estará en nosotros, estará en nuestra habilidad y en la forma en que lo usemos, que se refleje lo menos posible, que la mayor parte ingrese de la onda corta y que de la onda larga se pierda lo menos posible y se retenga la mayor cantidad de calor dentro del invernáculo. Veamos cómo hacerlo. Primero entendamos un poco más para qué se usa un invernáculo. Lo podemos usar para crear, siempre lo vamos a usar para crear un clima favorable, ya sea para anticipar la cosecha o también para la producción de plantines de especies hortícolas, aromáticas y florales. Un buen invernáculo deberá contar con las siguientes características: retener calor en su interior, contar con las dimensiones adecuadas a los objetivos específicos, ya sea obtener cosecha o producir plantines. Si vamos a producir plantines, deberá contar con mesadas o tarimas para trabajar con comodidad. Estar provisto de un sistema de riego adecuado al objetivo específico. Contar con puertas y ventanas para fácil acceso y ventilación. Las ventanas y puertas deben abrir y cerrar bien, con trabas seguras para que no se abran accidentalmente por causa del viento. También es importante que cuente con buenos cimientos y que en zonas ventosas estén los postes enterrados bien apisonados para evitar que se vuelen, para evitar accidentes. ¿Dónde ubicar un invernadero? Cerca de la energía eléctrica, de una red vial, cerca de la vivienda del operario, para que éste pueda atenderlo adecuadamente en los tiempos que sean requeridos por el objetivo específico que nos hayamos propuesto. En un lugar en el cual la pendiente del terreno se encuentre bien nivelada, en un lugar donde exista abastecimiento de agua de calidad para riego, con un tipo de suelo que cuente con una textura y un pH favorables para la especie a cultivar, con calidad uniforme en toda la superficie, buen drenaje, sin exceso de sales y con una vida microbiana intensa, es decir, con buen porcentaje de materia orgánica. Y en un lugar donde la dirección y la velocidad de los vientos se encuentren amenguadas, se encuentren protegidas por eventualmente cortinas rompevientos que nos permitan evitar daños mecánicos y pérdidas de calor. Avanzando un poco más, hablamos ya de la cobertura de los invernaderos o invernáculos. Se entiende por cobertura a la barrera a factores atmosféricos adversos, ya sea frío, lluvia, viento, y que permite aprovechar los factores favorables, luz y calor. Podemos contar con coberturas de diferentes tipos y calidades. El polietileno normal o cristal es un material de corta duración, normalmente nos dura una sola temporada.
Se degrada muy rápidamente por la luz ultravioleta del sol y por las altas temperaturas. Tiene buena transparencia de día, pero baja opacidad de noche, es decir, que no retiene las radiaciones nocturnas de onda larga, sino que se genera un escape de estas radiaciones que está en el orden del 60 al 70%. Luego tenemos un polietileno de larga duración, que es bastante mejor y también bastante más caro, que inhibe el efecto de radiación ultravioleta, es decir, que dura un poco más, dura unas 2 o 3 temporadas. Y también tenemos el de larga duración térmico, que retiene las radiaciones nocturnas de onda larga, que permite un escape de calor solamente del orden del 15 al 18%, que tiene buena luz, buena difusión de la luz incidente en un 55% y que dura más o menos unos 2 años. Indudablemente, de acuerdo con la calidad de estos materiales, vamos a obtener diferentes relaciones costo-beneficio. Avancemos un poco más y veamos ahora algunos aspectos relacionados con la construcción. Vamos a definir una serie de pasos a dar para construir adecuadamente un invernáculo sin cometer demasiados errores o cometiendo la menor cantidad de errores posibles. El primer paso es marcar en el suelo con estacas e hilo los lados de nuestro invernáculo. El segundo paso es marcar en el terreno con estacas los postes laterales y centrales. El paso 3 ya es la colocación de los postes en los lugares marcados con las estacas. Antes de colocar los postes es conveniente pintarlos con pintura asfáltica en los extremos inferiores para protegerlos del efecto putrefacción que genera la humedad con el transcurso de los años. Deben ser enterrados a entre 50 y 70 centímetros y apisonarlos bien para que resistan los fuertes vientos o las tormentas. Verificar que quede en forma vertical utilizando una plomada de albañil o también midiendo el nivel como muestra la figura utilizando una manguera con agua. Colocar después los demás postes usando un nivel de manguera. La altura de los postes en la parte exterior tiene que estar en el orden del 1,80 m a 2 metros y en la parte enterrada entre 50 y 70 centímetros. Seguimos con el paso 4, que es la colocación de tirantes, refuerzos y marcos de las puertas. Una vez que tenemos montados los postes, armada la estructura, vamos a colocar los tirantes, los refuerzos y los marcos de las puertas. La puerta tiene que abrir hacia afuera. Fíjense en la foto que se encuentra en la esquina inferior derecha. La persona está indicando que la puerta se abre hacia afuera. Nunca debe abrir hacia adentro porque estamos quitando espacio, superficie interna que nos tiene que servir para la producción, para el objetivo para el cual estamos usando el invernáculo. Por eso tenemos que tener en cuenta que la puerta siempre y las ventanas siempre abran para afuera. El paso 5 es la colocación de cabreadas o alfajías del techo. Aquí contamos con una vista lateral para darnos una idea de cómo sería el proceso. Una vez que tenemos colocadas las alfajías, procederemos con el paso 6, el montaje de la cobertura de polietileno. En algunos casos se usan no solamente maderas como cabreadas, sino también alambres, pero eso depende un poco de la preferencia y de los materiales disponibles de cada caso. Algunas precauciones al colocar el polietileno. Este es un punto bastante crítico porque cuando no se conoce o cuando se construye por primera vez, lo más probable es que se cometan errores al colocar el polietileno y se desperdicie material o se rompa en el proceso de colocación.
Es importante comenzar por el techo, desplegando el polietileno con mucho cuidado desde el centro de las cabreadas y hacia los extremos. Luego, completar los laterales y las puertas. Hay que enrollarlo en las alfajías hacia adentro como muestra la figura central de la derecha, hasta la máxima tensión posible antes de clavarlo. La máxima tensión posible del polietileno se logra si estamos trabajando un día a pleno sol con clima templado, aproximadamente en una temperatura no demasiado cálida ni demasiado fresca, lo ideal son 25 grados, y sin viento. Si hay una brisa molesta para colocar la cobertura de un invernáculo. El día ideal, que lamentablemente no se da muchas veces, es el día soleado, cerca del mediodía, con 25 grados de temperatura y sin viento. Es difícil porque siempre hay un poco de viento o a lo mejor es un día demasiado caluroso y el polietileno cede demasiado. Pero es preferible que sea un día más bien caluroso y no un día fresco porque el polietileno se tensa, no se estira bien y luego con el efecto del calor o de una lluvia se embolsa y se empieza a volar y se rompe. Es muy importante enrollarlo, enrollarlo y enrollarlo. Cuando parezca que no damos más, que está bien tenso, hay que darle una vuelta más, aún una vuelta más para tensarlo antes de clavarlo. Ustedes cuentan con dos fotografías en la parte inferior derecha, una de ellas con un tilde verde que nos indica una cobertura bien colocada y la otra sobre la izquierda con una marca roja, una cruz roja, nos indica un polietileno mal colocado.